modificado en ciertos aspectos por Isurín y Caverín, hoy en día implementado y profundizado un poco más por el profesor Rodrigo Merlo, y con las aportaciones que va a hacer también Edgar García, que esperemos también muy pronto nos publique y nos pueda apoyar en la preparación de nuestros boxeadores. Muy bien, estamos, no sé si alcanzan ustedes a ver la pantalla, yo sí la tengo aquí enfrente, donde estamos viendo dos boxeadores olímpicos. Eso fue en Río de Janeiro, 2016, y de ahí partimos, ¿no? En cuanto a la preparación física y del boxeador amateur y del boxeador profesional. Recordemos que como dice el profesor Alcides Agarra, el boxeo es como un caballero inmortal, condenado sabe Dios por qué, inconfesable pecado a no desaparecer jamás y adaptarse a las condiciones políticas y sociales de cada país. Es lo que estamos viviendo en la actualidad y hacemos esta reflexión por esto. El AIBA como organismo organizador de las competencias olímpicas hasta los pasados Juegos Olímpicos, ha ido llevando al boxeo amateur, lo ha ido acercando cada día más al boxeo profesional. De ahí tenemos, me preguntaba un compañero, a partir de cuándo el AIBA estaba haciendo boxeo profesional, y esto lo viene realizando más o menos algo así como por el 2008. En este sentido, el AIBA hizo su modelo de competencias, la Serie Mundial de Boxeo, que estaban abordando ya directamente el boxeo profesional. Ellos decían que era un modelo semiprofesional, pero aquí hay de dos, ¿es profesional o es amateur? Simplemente esa es la diferencia que hemos encontrado, ¿no? La Serie Mundial de Boxeo, casualmente uno de los boxeadores que está ahorita, Juan Pablo Romero, fue campeón de la Serie Mundial de Boxeo en el 2012, como el primer intento que hizo el AIBA de hacer boxeo profesional. A partir Ay, Pilar me habló. 12, estableció también el AIBA Pro Boxing. Los mejores boxeadores de la Serie Mundial de Boxeo formaron un equipazo en todo el mundo para hacer una liga profesional de boxeo. Se competía a 7 y hasta, me parece que hasta 7 rounds, 8 rounds. Y ya la no sirve de nada. No sirve ya. Profesional en el amateur, pues prácticamente ninguna. ¿Sí? Estos boxeadores competían tanto en la AIBA Open Boxing como en la Serie Mundial de Boxeo, como en la AIBA Pro Boxing. Las modalidades fueron abriéndose poco a poco, y la verdad, ¿cuánto pagaban alrededor del mundo, donde cobraban y ya se manejaban las reglas profesionales del boxeo, el vendaje, sin camiseta, etcétera. Aquí casualmente en la fotografía que estamos viendo en la diapositiva, vemos que todavía utilizaban camiseta y la los guantes, pero recordemos que todos los boxeadores que participaron en la serie de la AIBA Pro Boxing compitieron en el último clasificatorio en Argentina para un lugar en Juegos Olímpicos, para competir, y se compitió con las reglas de la AIBA AIBA Open Boxing. Entonces, en este sentido, vemos que la similitud del boxeo aficionado y profesional cada vez se acortó más. Hoy en día, grandes empresarios buscan llevar el boxeo, el espectáculo, a diferentes lugares en donde están contratando a los muchachos. Sigue la AIBA Open Boxing, sigue la AIBA Open Boxing, sigue la Serie Mundial de Boxeo y también sigue la AIBA Pro Boxing. Ahora vemos que el boxeo cada vez se va unificando y aquí iniciamos el tema de lleno. La preparación física del boxeo, del boxeador amateur y el boxeador profesional. ¿Sí? Tenemos que entender que los dos son deportes de combate y ahí nos vamos a la caracterización, porque aquí van a surgir muchas dudas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se entrena uno? ¿Cómo se entrena otro? ¿Cuáles son los objetivos de uno? ¿Y cuáles son los objetivos de otro? Y es ahí donde tenemos que apoyarnos en un modelo de entrenamiento que nos garantice poder desarrollar las capacidades que afectan el rendimiento deportivo, pero en apego
a las reglas del boxeo que vamos a utilizar. Aquí vemos que es boxeo amateur o boxeo profesional. Y aquí nos metemos de lleno a la caracterización del boxeo. Para poder planificar un plan de entrenamiento que atienda las características reales de una competencia y que nuestro boxeador obtenga una forma deportiva de excelencia que le permita ganar sus encuentros con una muy buena forma física, tenemos que planificar. Planificar un modelo que se ajuste a esa necesidad. Recordemos que tanto el boxeo olímpico como el boxeo profesional, las fechas de competencia se modifican constantemente por diferentes cuestiones, ¿no? Lo estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, ¿no? Entonces, este modelo de entrenamiento nos permite obtener una forma deportiva muy buena, atendiendo a todas estas características. Y aquí iniciamos con un tema así como que de mucha polémica, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que entrenar y por qué? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que entrenar el boxeador amateur y cuánto tiempo tiene que entrenar el boxeador profesional? Y aquí nos vamos directamente a la caracterización de cada uno de estos deportes. Si no entendemos la caracterización, no podemos planificar, mucho menos vamos a lograr una forma deportiva óptima que garantice el muy correcto desempeño de nuestros boxeadores. Y aquí me gustaría que Edgar nos hiciera un pequeño análisis de dónde sale la energía que los boxeadores utilizan para la competencia, porque de ahí parte cómo los vamos a entrenar. Edgar, por favor, ¿nos podrías aclarar esa interrogante? Claro que sí, profesor Pablo. Pues miren, inicialmente debemos de comprender que todo lo que tiene que ver con la preparación física atiende diferentes vertientes. Entre estas debemos comprender que para que el boxeador tenga un óptimo desempeño y tenga el desarrollo de las capacidades físicas, es importante que el entrenador sepa cómo funciona el organismo, y esto tiene que ver con la producción de energía. Luego entonces, cuando el entrenador, por métodos, digámoslo así, poco ortodoxos, aumenta las cargas y no sabe cómo se va adaptando el cuerpo y cómo va funcionando conforme a los sustratos energéticos, es que el resultado puede fallar, es que el resultado no se cumple o los objetivos que se vislumbraron en la planificación no van a tener lugar. Es por eso que la alimentación y sobre todo el descanso, principio de supercompensación, es fundamental para que el boxeador no nada más desarrolle las capacidades físicas, sino que tenga los niveles energéticos para poder tener un buen pensamiento táctico y un buen desempeño, sobre todo en competencia. El sustrato principal que se utiliza en el boxeo es el glucolítico. Y aquí también, como bien dice el profe, nos vamos a dar cuenta que en la preparación en bloques como lo es el ATR, vamos a definir qué capacidades son las que vamos a trabajar. Luego entonces, asimismo vamos a poder hacer una planificación por medio de los sustratos energéticos. Los sustratos energéticos, sí, profe, adelante. Muy bien, correcto. Aquí me sale a mí una gran duda y una muy buena pregunta, ¿no? Si los esfuerzos que hace un boxeador arriba del cuadrilátero oscilan entre 2 y 6 segundos, ¿cuál es el sistema energético que tenemos que tenerle prioridad? Esto en atención a los comentarios que tú has hecho y además es una gran herramienta de trabajo. Exactamente. Si atendemos primero la parte del ATR para irnos ubicando en contexto, en la parte del ATR, en el cuestión de acumulación, vamos a trabajar la resistencia aeróbica y vamos a trabajar la fuerza máxima. Pero en la parte de la transformación es ahí donde vamos a atender a estos números, profe, a esta parte cuantitativa del entrenamiento. Ahí es donde vamos a atender y eso tiene que ver con los 3 o 6 segundos. Recordemos que todos los estímulos fosfagénicos radican entre 0 a 6 segundos. Es por eso que el alto consumo proteico y de hidratos de carbono son benéficos para poder obtener estos parámetros de rendimiento. Correcto. Y ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis.
Las actividades que hace un boxeador, los intercambios de golpes arriba de cuadrilátero, tanto profesional como amateur, fíjense hacia dónde vamos a ir llevando la plática, son los mismos. Las necesidades energéticas oscilan entre 2 y 6 segundos, la parte fosfagénica, ¿sí? Ok, entonces tenemos que crear ejercicios que estén en correspondencia con esa necesidad que tiene el boxeador de ejecutar una combinación o una serie de combinaciones que le permitan hacer una defensa al final todavía con una energía suficiente para poder iniciar la siguiente. Y ahí es donde cabe destacar que los estímulos se adaptan a los organismos de una forma diferente. Es lo que hemos nosotros documentado. El peso completo se adapta de una forma diferente al peso mosca, ¿sí? Y entonces, aunque el fundamento científico es el mismo, nos damos cuenta que un boxeador peso completo se cansa más rápido con una combinación de 6 o 8 golpes, ¿sí? A un mosca, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado, dado que si las adaptaciones fisiológicas son variadas, nuestros planes de entrenamiento por consecuencia tienen que ser personales. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Hasta ahorita sí, profe. Muy bien. Entonces, si seguimos con la caracterización, ya sabemos de dónde sale la energía. Ahora, tenemos que entender cuáles son las capacidades que afectan el rendimiento deportivo y cómo trabajarlas. Tenemos que buscar, como dice la diapositiva, una mejora en el consumo máximo de oxígeno. Y aquí un compañero nos preguntaba, profe, es que nosotros hacemos un test de Cooper y nos arroja que nuestro deportista está bien, ¿sí? Muy bien en la escala que ellos manejan del test de Cooper, pero sin embargo el deportista se cansa. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí yo me atrevo a decir, ¿por qué corren diario? ¿Falso o verdadero? Edgar, por favor, ahí documéntanos. Claro que sí. Pues una de las situaciones que se vive comúnmente en el boxeo es que el hecho de considerar la carrera o el trote como una manera de mejorar la capacidad o más bien la condición física general, muchas de las veces ese recurso es abusado. Luego entonces lo que nosotros hacemos es una adaptación a las fibras musculares lentas porque el organismo no sabe diferenciar entre lo que sí necesita y lo que no. Luego entonces las adaptaciones fisiológicas que ocurren en el organismo dicen, ok, yo no sé qué tanto haga este boxeador, pero necesito administrarme a manera energética para poder rendir todo lo que él hace. En la mañana carrera y por la tarde preparación física especial. Entonces el organismo lo vamos nosotros llevando y lo vamos orientando a una resistencia que tiene que ver con que seas más lento y obviamente con cuestiones oxidativas. Y cuando estamos mencionando ahorita que el sistema energético que predomina es el glucolítico con tintes fosfogénicos. Luego entonces la carrera solamente puede ser opcional en una parte inicial, en una preparación de acumulación en la parte preparatoria o posteriormente para poder ayudar a la división de peso, profe. Eso sería una opción, pero de ahí en fuera que sea un insumo básico de la preparación del boxeador, habría que considerarlo. Ok. Eso nos da una interrogante muy grande, ¿no? ¿Por qué tradicionalmente los boxeadores siempre corrieron? ¿Por qué algunos hicieron unas grandísimas carreras deportivas y por qué otros no? ¿Verdad? Y ahí es donde entra la parte práctica, donde entran los grandes problemas, ¿no? A ver, los boxeadores, como base, tienen que atender a las características propias de este deporte. Si las combinaciones oscilan entre 2 y 6 segundos, pues tenemos que crear estímulos deportivos que nos atiendan esa necesidad, ¿sí? Estaríamos hablando de ejercicios anaeróbicos, ¿sí? Y sin producción de lactato. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Correcto. Entonces, deja de tener razón el haz 2 de pera, haz 2 de costal, haz 2, si ando de buenas, 2 de manoplas y 2 de gobernadora, ¿no?
Esto viene al caso porque los nuevos métodos de preparación y de desarrollo de las capacidades que afectan el rendimiento deportivo atienden más a lo particular. ¿Qué es lo particular? La caracterización de nuestro deporte, ¿sí? Si tenemos como dato principal que los intercambios duran entre 2 y 6 segundos, y tenemos como dato principal también que la frecuencia cardíaca de un boxeador cuando llega al cuadrilátero está más o menos en 100 pulsaciones por minuto, y a mediados del round llega a las 140, 160 y al final en algunos casos llega hasta 200 pulsaciones por minuto. Entonces fíjense qué gran herramienta de trabajo vamos a tener cuando nosotros entrenamos a nuestros muchachos con estímulos que oscilen entre de 2 y 6 segundos a máxima intensidad, ¿sí? Esto les va a permitir ejecutar una combinación de 4 y hasta 6 golpes fundamentales del boxeo sin que se cansen, retardando la fatiga, que es lo más importante en este deporte. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aumentando el trabajo en cuanto a intensidad y reduciendo el descanso, para que el deportista tenga esa adaptación de recuperarse más pronto. Y en la etapa especial, perdón, me faltó decir que trabajaríamos con rounds de 3:30, 3:40, ¿sí? Por 50 de descanso, 45 de descanso, y en la etapa especial lo hacemos diferente, lo hacemos con 1 minuto de descanso por 3 minutos de trabajo. Y eso nos da una adaptación fisiológica suficiente para que nuestro boxeador pueda recuperarse, pueda hacer acciones ofensivas y salir de una manera enérgica y lúcida, y sobre todo retrasar la aparición de la fatiga con otras técnicas de respiración, etcétera, ¿no? Cuando llega al cuadrilátero, ¿sí? De esta manera vemos cómo nos tenemos que ir metiendo poco a poco a la planificación ya en serio, ¿sí? No podemos llegar al gimnasio y hacer lo que se nos ocurre, no. Regresamos al modelo ATR de planificación deportiva, en donde nos dice que en la parte de la acumulación vamos a orientar la carga hacia toda la etapa general, fuerza general, resistencia general, rapidez general, flexibilidad, todas las cargas de trabajo van a ser de una manera general. Y aquí viene lo bueno. En nuestra experiencia, ¿qué es lo que hacemos? Y vamos a trabajar fuerza. Ojo, la fuerza la trabajamos. Nosotros trabajamos antes en un gimnasio de acondicionamiento físico con la modernidad que ustedes quieran. ¿Pero qué creen? Atendiendo a la premisa que en el boxeo nunca vas a encontrar una situación ideal para un intercambio de golpes, porque el boxeador es más alto, es más bajo, tu posición física está más alta, más baja, etcétera. Nosotros hemos determinado que es mejor trabajar con diferentes implementos en diferentes ángulos, ¿sí? Cuando nos toca el trabajo de fuerza, para desarrollar aumentar los índices de fuerza en todo el cuerpo, no nada más ya en el tren superior o en el tren inferior, no, en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el boxeo no se genera una condición ideal, y este tema sería motivo de una gran investigación que esperemos por ahí coordinarla con Edgar para poderlo documentar científicamente y podamos establecer un método adecuado para desarrollar la fuerza en los boxeadores, porque yo no he visto a un boxeador arriba del cuadrilátero haciendo un press de pecho, ¿verdad? Tampoco he visto a un boxeador haciendo sentadillas arriba del cuadrilátero con pesas, ¿verdad? Pero sí he visto a un boxeador, cierren los ojos y vean a Maidana, ir hacia adelante con una manifestación de fuerza y energía tremenda, con una técnica que a lo mejor no es la mejor, pero tirando golpes. Y ahí nos lleva también otra gran incógnita. La técnica es buena estudiarla, es buena perfeccionarla, o simplemente pelear de acuerdo a lo que nos presenta un adversario, que a veces no es la mejor técnica, ni que a veces es la mejor forma de entrar a un combate, ¿no? Pero en fin, son situaciones que contempla el plan de entrenamiento. Vamos a hacer una acumulación de todas estas capacidades en su desarrollo para luego transformarlas, ¿no? Y ahí me parece que sería muy oportuno que Edgar nos mencionara cuáles son las sustancias residuales que tiene el organismo por efecto del entrenamiento deportivo y cuál es la mejor forma de desplazarlas. ¿Por qué es importantísimo esto?
porque una vez que lo entendamos podremos establecer un modelo de entrenamiento adecuado para iniciar nuestra recuperación en el mismo momento que vamos terminando el entrenamiento. A partir de que tiempo, ahí tenemos que iniciar una mejor recuperación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a generar la ventaja ya en un combate. El organismo, mientras más rápido se recupere, mejor forma deportiva va a manifestar en el siguiente round. Edgar, por favor. Es correcto, profe. Exactamente, bueno, retomando la parte en donde tú mencionas la parte cuantitativa de poder aumentar un poco los parámetros en cuanto a, por ejemplo, el round, que no sea de 3, sino de 3.5, 3.40, y de igual forma, ¿no? Si tú quieres mejorar en tu recuperación, pues vas a hacerlo restando en el minuto, no haciéndolo más extenso. Esto obedece a dos cosas. A la primera, a que el metabolismo, en este caso la frecuencia cardíaca, va a acelerarse. Y lo que nosotros queremos en el minuto de descanso, el objetivo es bajar la frecuencia cardíaca, que se recupere el organismo de manera rápida, pero para que salga y sea eficaz en el siguiente round. Esa es la intención principal del minuto de descanso, poder bajar la frecuencia cardíaca a un punto aeróbico y posteriormente que él en su trabajo, ahí por favor, podrían silenciar los micrófonos, por favor, compañeros. Y el trabajo que se tiene que realizar en la parte de acumulación, como bien lo dice el profe, en cuanto a las reservas, tiene que ver con la parte del desarrollo de la capacidad aeróbica, que esta vamos a ponerla en un contexto coloquial como si fuera el tanque de gasolina. En la magnitud del tanque, ¿qué tipo de tanque tienes, no? Eres un V8, eres un V6, entonces, ¿qué tipo de tanque vas a tener en esta preparación? Y posteriormente, conforme vayas tú trabajando, lo que vas a hacer es un abastecimiento del combustible, que es aquí donde entran las vías energéticas. Por eso, en la mejora de la fuerza máxima, como bien lo dice el profe, es muy difícil que nosotros trabajemos fuerza máxima porque los movimientos, la cinética del boxeo no opera a rangos cortos y tampoco opera a contracciones establecidas como podría ser un levantamiento de pesas. Es importante que nosotros tengamos en consideración la cinética siempre de la disciplina. Luego entonces buscar adaptar los ejercicios generales con ejercicios específicos para poder respetar la cinética y hacer unas mejores adaptaciones a la larga. Las adherencias que vamos a buscar en la parte de acumulación, profe, van a ser sí la fuerza máxima, pero más que nada con la finalidad de reclutar el mayor número de fibras musculares. Esa es la importancia de generar parámetros de fuerza importantes para posteriormente, durante el transcurso de la preparación, no perder esa huella biológica, porque nosotros trabajamos con, las capacidades tienen residuales y en este caso la fuerza es la que mayor durabilidad tiene, profe. Así es, correcto. Entonces, eso nos da a entender que el trabajo de fuerza es básico en el boxeo y tiene que ser considerado en el plan con un alto número de horas, ¿sí? Además de que nos da otro gran beneficio desde el punto de vista psicológico, un boxeador que tiene una muy buena forma física, tiene un buen tono muscular, por consecuencia les da mucho autoconfianza y tienen mejores manifestaciones en cuanto a la disposición para hacer los ejercicios. Hay muchos boxeadores que son muy renuentes a hacer las pesas, hay muchos que no les gusta definitivamente correr, etcétera. Pero aquí Edgar dice algo muy importante, la disciplina, ¿sí? Tenemos que entender que es un deporte que cobra a cabo los errores y además deja secuelas si no se practica adecuadamente. Y que para esto pues, necesitamos tener muy bien organizado nuestra sesión de entrenamiento, nuestro plan de entrenamiento y sobre todo en cuanto a horarios, ¿sí? Y traer casi de la mano al boxeador. ¿Complicado? Complicadísimo, complicadísimo. ¿Por qué? Porque los boxeadores no los tenemos de la mano, no los tenemos en nuestra casa. Y ellos hacen su vida normal y a veces pues tienen otro tipo de necesidades. La metodología nos dice una cosa, pero ya en la práctica pues tenemos que hacer un sinfín de adaptaciones al plan, un sinfín de adaptaciones de horarios, de metodologías para poder subsanar algunas necesidades que tiene el boxeador. Me preguntaba un entrenador, oiga, profe, ¿y por qué ustedes le dedican mucho tiempo a la técnica? Bueno,
Nosotros le dedicamos a la técnica porque para nosotros es la base principal de la ejecución óptima de un golpe, ¿sí? A mayor cantidad de articulaciones que intervienen en la ejecución de un golpe, mayor potencia. Aunado con un buen trabajo de fuerza, ¿sí? y una combatividad adecuada, bueno, pues, de alguna manera la ventaja es muy, muy alta, ¿no? Entonces, cada punto o cada tema que nosotros tratamos en la preparación del boxeador es muy importante y tiene que ser atendido de acuerdo a la necesidad de la competencia. No podemos estar pensando en que vamos a correr diario 10 kilómetros. Espérame, tú trabajaste a tu muchacho para ser un gran corredor de 10 kilómetros, no para el boxeo, ¿verdad? No trabajaste las vías energéticas correspondientes que te van a dar un buen resultado arriba del cuadrilátero. Y aquí contesto la pregunta que me hace este entrenador. ¿Por qué se cansa? Pues porque lo entrenaste para otras cosas que no fue el boxeo, ¿sí? Nuestro plan de entrenamiento tiene que ir muy bien detallado y muy bien específico en cuanto a los objetivos que perseguimos con un boxeador. Otro entrenador me decía, oiga, profe, ¿me podría pasar el plan de entrenamiento que usted tiene? Con todo gusto, yo te lo regalo. Pero este plan no te va a servir a tu muchacho, ¿sí? El plan de entrenamiento debe atender, primero, a las pruebas, debe estar en correspondencia con las pruebas que tú estás haciendo. Si tú tienes en la parte aeróbica, pues obviamente que tienes que dedicarle mayor horas de entrenamiento a la parte aeróbica. Si tienes problemas en la parte técnica, pues tienes que dedicarle más tiempo a la técnica. No puedes llegar y hablar en lo general y poner a todos a hacer técnica, ¿verdad? Porque unos van más adelantados y otros van menos, ¿verdad? Entonces tienes que dividir tus grupos, tienes que establecer una metodología adecuada para obtener tus objetivos reales en cuanto al entrenamiento deportivo. Y si tú tienes deportistas que compiten, ya sea amateur o profesional, tienen que trabajar de manera diferente y de manera personalizada, atentos por un entrenador. Porque de esta manera, todos los deportistas tienen deficiencias, ¿no? Unos técnicas, otros tácticas, otros físicas, pero con un plan personalizado lo podríamos subsanar, ¿no? Muy bien, me hicieron llegar aquí unas preguntas vía telefónica. Bueno, ya lo contestó Edgar en cuanto a lo del glucógeno. Me dice un entrenador Morones de Jalisco que de dónde salieron las combinaciones básicas del boxeo. La vez anterior lo estábamos comentando, ¿no? Combinación número 1, recto de izquierda, recto de derecha, cruzado de izquierda, la combinación que más knockout lleva en la historia del boxeo. Combinación número 2, recto de izquierda, recto de derecha, gancho al hígado. Combinación número 3, desplazamiento izquierdo, gancho al hígado, gancho a la boca, al estómago, cruzado de izquierda. Son 10 combinaciones básicas del boxeo que las hicimos complejas, agregándoles un elemento extra, una finta, un paso atrás, un paso lateral, y agregándole otro, a otro deportista para hacerlo de manera conjunta. ¿De dónde salieron? Hace años me comisionaron para ser entrenador del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro Gómez Castañeda, Víctor de Lucio, Emanuel Vadillo y otros grandes entrenadores que lo que hicieron fue todos los días capacitarnos. Y entonces nos hicieron una pregunta muy lógica. Oye, profe, ¿y tú qué le vas a enseñar a tus deportistas? Porque el plan de entrenamiento, pues nosotros lo hacemos, o lo hacemos en conjunto, y aquí lo vamos a entrenar. Pero la parte específica, la parte técnica, la parte táctica, ¿cómo la vas a enseñar? Entonces, nos dimos a la tarea de ver muchas peleas de boxeo, clasificamos las combinaciones básicas del boxeo, las anotamos, les dimos un formato y empezamos a trabajar con nuestros deportistas. En ese momento, de 23 deportistas, 18 fueron campeones de Olimpiada Nacional, de ellos 5 son campeones mundiales, 2 llegaron a Juegos Olímpicos. Con esto lo menciono porque quiero demostrar que con un trabajo metodológico apoyado en la ciencia se logran los resultados a mediano plazo. Un trabajo que se inició en el 2006 al 2016, 10 años de trabajo, se logró que 2 muchachos fueran a Juegos Olímpicos. 8 años anteriores
2 deportistas son campeones del mundo y otros siguen por ahí boxeando y probablemente van a ser campeones del mundo, ¿sí? No quiero decir que fue producto de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Nosotros colaboramos en la etapa que estuvieron con nosotros los boxeadores, que ya traían una base y la proyección que se les dio, tanto amateur como profesional. Y ahí es donde salieron las combinaciones básicas del boxeo, las ponemos a disposición de todos aquellos interesados que quieran implementarlas en sus gimnasios y las trabajamos desde los 3 pasos del boxeo. Recordemos, paso de péndulo, pasos diagonales y pasos planos, ¿sí? Y nos hacen otra pregunta, dice, ¿cuántas sesiones de entrenamiento son suficientes para que un boxeador obtenga una adecuada forma física para participar en un campeonato mundial, tanto amateur como profesional? Bueno, regularmente trabajamos nosotros 2 sesiones de entrenamiento, la preparación física en la mañana y la preparación técnico-táctica en la tarde, pero todo está en dependencia de los objetivos que perseguimos. Debo insistir, los boxeadores, unos tienen una excelente técnica, otros no tanto, unos tienen una muy buena forma deportiva, otros no tanto. Entonces, las horas de trabajo están en función de las necesidades que tenemos con el deportista en cuanto a su preparación física general y a su preparación técnico-táctica, ¿sí? Y me preguntan que si entonces el boxeo amateur y profesional son lo mismo. Yo creo que los 2 boxeos tienen puntos de encuentro muy interesantes, ¿no? Podríamos mencionar, la técnica es la misma, por la trayectoria que describen los golpes en su ejecución se clasifican en rectos, ganchos y cruzados. Ese es el fundamento técnico metodológico, ¿sí? En cuanto a los sistemas energéticos, ya lo aclaró Edgar, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? Ok, cambia en que el boxeo, entre comillas, amateur, porque ahora se está volviendo también profesional, lo que busca es puntear, o buscaba más bien, lo que buscaba era puntear, porque ahora hemos estado dándole seguimiento a los torneos que todavía maneja la AIBA, a pesar de que ya no van a ser los Juegos Olímpicos manejados por el AIBA, y nos damos cuenta que siguen habiendo, más bien que siguen presentándose knockouts, nos ponen ahí unos focos rojos, porque los boxeadores de élite ya están manejando más potencia en los golpes que el puntaje, ¿no? Ellos me decían, es que pegas una cachetada y corres y ya es un punto. Bueno, pues sí, si lo desde ese punto de vista, pero hoy en día ya los boxeadores conectan con más potencia y noquean. Hoy en día ya no importa tanto si es un boxeador alto, mediano o chiquito, ¿sí? Ahora lo que nos estamos dando cuenta es la excelente forma física, la excelente técnica de ejecución y sobre todo una especialización, una maestría en los desplazamientos. Eso es para un análisis muy, muy interesante, porque si queremos en la actualidad ganar una medalla olímpica, tenemos que atender a la caracterización de nuestro deporte en este momento, la realidad, qué es lo que están haciendo las grandes potencias, los que se están llevando las medallas de oro, cómo están trabajando, con qué metodología, ¿sí? ¿Cuál es el perfil boxístico de sus exponentes? Y todo eso considerarlo en nuestro plan, Ya no es válido tener una gran selección de 50 boxeadores, no. Ahora es válido tener una gran selección de no más de 15 boxeadores, ¿sí? Que puedan tener expectativas de triunfo, de éxito, reales y grandes, tanto en el boxeo profesional como en el boxeo amateur. Y además, como la consecuencia final del boxeador amateur es el boxeador profesional, es el boxeo profesional, tenemos que considerar estas 2 vertientes, ¿sí? ¿Cómo vamos a entrenar uno para inducirlo poco a poco a su adaptación hacia el boxeo profesional? Muy bien. Y después, por último, déjenme ver, acá está. Dice el profesor Juárez, felicidades desde el Estado de México, los felicito por las grandes aportaciones que hacen al boxeo, jamás nadie se preocupó por enseñar, los cursos a los que acudí nos los cobraban a 1,000 pesos, no, bueno, eso es política, ahí ya no nos metemos. Muy bien, continuamos ya pasamos la acumulación, ahora vamos a ver la transformación, cómo vamos a trabajar esa parte tan importante que es la transformación de lo que ya obtuvimos en la etapa general o en la etapa de acumulación, cómo la vamos a transformar, pero de acuerdo
a los sistemas energéticos. Edgar, por favor. Claro que sí, profe. Bueno, pues como mencionábamos, en la parte de la acumulación, pues estábamos hablando de lo que tiene que ver con toda la parte oxidativa, con todo el sistema energético que te daba como resistencia aeróbica. Posteriormente, ya en la parte de la transformación, es aquí donde ya vamos a tener que puntualizar, vamos a atender directamente a las necesidades energéticas de la disciplina, y en este caso son las anaeróbicas alácticas y lácticas. Esto tiene que ver precisamente con la parte glucolítica. Ahora, recordemos que el sistema energético glucolítico se divide en dos. Hay una parte que tiene que ver con la potencia y otra tiene que ver con la capacidad. Y esto opera directamente nada más con los números. Si tú haces estímulos de 0 a 6 segundos, estarás haciendo un trabajo que tenga que ver con la potencia glucolítica. Perdón, de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos con la potencia glucolítica. De 0 a 16 segundos vas a estar trabajando la capacidad glucolítica. Nosotros queremos que cada intercambio que tenga el boxeador, que sea explosivo, pero que sobre todo no nada más sea una vez, sino que se repita constantemente, y pensándolo en un plano ideal, que el boxeador a libre demanda, cada vez que él tenga el mando táctico, intervenga, exista un intercambio, en un choque, un intercambio importante, y que cada que suceda, el boxeador haga daño. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Obviamente por medio de la resistencia a esta capacidad. Entonces, ya quedó clara la parte de que se tiene que trabajar la parte aeróbica en la acumulación. En la parte de transformación vamos a hablar de trabajo anaeróbico láctico y aláctico, que es el glucolítico, y solamente vamos a ajustar por medio de los tiempos y de la intensidad, y siempre buscando que sea una intensidad máxima o submáxima, para que el boxeador pueda tener estos umbrales, pero sobre todo adaptaciones, profe, adherencias a este tipo de intercambios poderosos para que pueda infligir daño en el contra. Así es. Y aquí me recuerda la tabla del maestro Ibrahim Torres, ¿no? Intensidad con una frecuencia cardíaca de por lo menos 180 pulsaciones por minuto, pero aquí lo vamos a bajar ya a la práctica. Un ejercicio en el cual elevemos la frecuencia cardíaca al máximo y que nos va a redituar en el aumento de la potencia del golpe. Gobernadora, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro muchacho que ejecute golpes, gancho de derecha a la cabeza, ¿sí? Gancho de derecha a la cabeza, cruzado de izquierda por 10 segundos continuos a máxima potencia. ¡Pa, pa, 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 pa! El otro, el de 16 segundos, le vamos a pedir que le golpee al costal por 16 segundos, pero aquí viene lo interesante. No le vamos a decir hazlo y ahí me avisas, tenemos que monitorearlo. A ver, 16, 15, 14, 13, el boxeador debe estar constantemente golpeando a máxima potencia. ¿Por qué? Porque son las necesidades reales que vamos a necesitar arriba del cuadrilátero contra un adversario que también va a estar preparado, que va a estar entrenado, y que de esta manera, al tener esa adaptación fisiológica, nuestro boxeador va a tener la ventaja. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Muy bien. Continuamos, Edgar. Sí. Permítame. Aquí estaba la parte que usted mencionaba, profe, acerca del aumento cualitativo del entrenamiento. La mayor concentración del trabajo específico. Me gustaría aquí también comentar que en este tipo, ya en la parte de la transferencia, como precisamente la intensidad normalmente es alta, muy alta, es importante que nosotros regulemos el descanso. Las macropausas tienen que estar también reguladas, porque evidentemente en este tipo de estímulos la presencia de la fatiga va a estar muy constante, profe. Entonces también es importante verificar los estímulos de recuperación. Así es. Si analizamos si vemos la caracterización, regresamos a esa palabrita, la caracterización del boxeo. Vemos que es un deporte de intervalos arriba del cuadrilátero, ¿sí? Y entonces estamos viendo que si hay ejecuciones o combinaciones o intercambios de golpes que duran entre 2, 6 segundos, se separan. Entonces, nosotros ya ese dato lo tenemos que bajar a nuestros estímulos en el entrenamiento. Obviamente,
aumentando o disminuyendo el descanso de acuerdo al objetivo que nosotros perseguimos. Pero no podemos perder de vista ese concepto porque nuestro boxeador arriba del cuadrilátero es lo que va a manifestar. Y mientras más adaptado ya en la etapa de transformación esté, mejor rendimiento va a tener en la etapa de realización. ¿Sí? ¿Qué hemos observado como ejemplo? Hemos observado que, por ejemplo, en un gimnasio está el boxeador constantemente tirando, cuando le ponen atención sobre todo, y lo dejan agotado en un round, espérense. Y las recuperaciones dentro del cuadrilátero durante el round no las tomaron en cuenta. ¿Cuál fue la consecuencia? Que de todas maneras el boxeador se agotó, aunque parcialmente hicieron las cosas bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos favorecer, la recuperación del boxeador arriba del cuadrilátero? Podemos favorecerla con la hidratación, con técnicas de recuperación, con un excelente control psicológico precompetitivo, competitivo y postcompetitivo. ¿Sí? Eso nos va a llevar a tener un boxeador más consciente, más inteligente. ¿Por qué? Porque va a conocer cómo se va a recuperar su cuerpo, va a conocer sus límites, ¿sí? Y nosotros no vamos a estar entrenando, entre comillas, a una máquina. Nosotros pensamos que, si fuiste capaz en un entrenamiento de tirar 200 golpes, lo quiero que los tires arriba del cuadrilátero. No, tremendo error, tremendo error. El efecto del pesaje también merma el rendimiento deportivo, la hidratación, etcétera. Tenemos que adaptar nuestro organismo lo más cercano posible a las condiciones reales de la competencia, ¿sí? De ahí que manejamos pausas arriba del cuadrilátero que oscilan entre 4 segundos hasta 10 segundos, dependencia del perfil boxístico del adversario y de nuestro boxeador. Pero una vez que conocemos el perfil boxístico de nuestro boxeador, lo podemos orientar a que utilice amarres, utilice retiros o ofensivas para poder relajarse y recuperarse. Esto es en la parte práctica, esto es en lo que en la realidad está pasando arriba del cuadrilátero en la práctica. Ya a nivel científico podemos entender que hay sustancias que aparecen en el organismo y que propician la aparición de la fatiga. ¿Como cuál es, Edgar, por favor? Perdón, profe, ¿me lo podría repetir? Sustancias que propician la aparición de la fatiga arriba del cuadrilátero. Pues básicamente, profe, el organismo produce una acidosis y eso es lo que hace que el organismo tenga manifestaciones de fatiga. ¿Cuáles son las que vamos a detectar primeramente? Pues obviamente va a haber una disminución de la intensidad, va a haber una disminución en la técnica, obviamente, va a haber una disminución en los rangos de amplitud de los movimientos y va a haber una disminución de la precisión. Es por eso que inclusive en esta parte de la transformación a la realización es cuando llegan a surgir a veces algunas lesiones. Y tomando en cuenta lo que usted también menciona, profe, en relación a la frecuencia cardíaca, hay que tomar en cuenta que muchas veces la frecuencia cardíaca pues se dispara por cualquier cuestión, ¿no? Claro. La frecuencia cardíaca que hagamos nosotros o que nosotros miramos en el entrenamiento, también es importante que tengamos en cuenta los parámetros de competencia, porque muchas veces en la competencia, por el simple hecho de estar en esta situación de estrés, aumenta los parámetros de la frecuencia cardíaca, lo que pudiera ahí alterar los momentum energéticos, que es lo que ahora sí que es la parte que en la que estamos nosotros buscando tener un control, por decirlo de alguna forma, un control de conocimiento tangible de estos cambios, que estos cambios no sean esporádicos, sino que sean controlados. Es por eso que en el entrenamiento debemos monitorear siempre la parte de los estímulos con el tiempo y con a lo mejor con algunas adaptaciones, como puede ser ahora por medio de las aplicaciones, que nos puedan facilitar el trabajo para que el boxeador siempre estemos nosotros al 100% conscientes de que están estimulando el sistema energético correspondiente. Ahora, como usted también menciona, en cuanto a la recuperación, la podemos atender por dos líneas.
La primera, generando adaptaciones metabólicas, o sea, que el corazón se acostumbre a los picos de carga, que el corazón se acostumbre a eso. Y la segunda, momentos de técnicas, perdón, de recuperación por medio de la respiración profunda, que también funcionan mucho, que son técnicas que tienen que ver a lo mejor con otra rama deportiva, pero que vamos a buscar adaptarlas para una mejor recuperación en el minuto de descanso. Así es, correcto. Ahí me parece muy interesante también mencionar en este momento que el boxeo se nutre de diferentes disciplinas, ¿sí? Y que todas en su conjunto logran que el boxeador, pueda tener un mejor desempeño arriba del cuadrilátero. Así el atletismo, así la halterofilia, etcétera, ¿no? Y aquí hay un punto muy interesante, ¿no? Un boxeador que es afectado desde el punto de vista psicológico tiende a tener un aumento muy considerable en su frecuencia cardíaca. Eso lo hemos detectado, sobre todo con los boxeadores amateur nuevos, ¿verdad? Que va la mamá, va el papá, etcétera, y está nervioso y su frecuencia cardíaca se eleva mucho, ¿no? Nosotros en su oportunidad teníamos que jalar al muchacho, sacarlo de su entorno familiar, esconderlo prácticamente y se recuperaba. Y su frecuencia cardíaca la aumentaba en el momento en que llegaba al cuadrilátero, porque de lo contrario manifestaba un agotamiento tremendo al subir al cuadrilátero. ¿Por qué? Pues porque ya se había prácticamente cansado con todo ese estrés psicológico que había sufrido previamente. Y al revés también nos afecta. Un deportista muy pasivo que no tiene esa, decía, en paz descanse el profesor Vicente Torres Navarro, decía que no tiene ese perro, que no tiene ese carácter combativo, hay que crearle estímulos que también haga que despierte y se ponga en un estado de alerta, sobre todo el sistema nervioso central que estén muy excitado, para poder enfrentar a la competencia y hacerlo de una manera muy concentrada, ¿no? Esta disciplina es muy complicada en cuanto al manejo de esa parte psicológica, ¿sí? Y entramos a la etapa de la realización. La realización, ya en la realización, todos los estímulos de la carga van encaminados específicamente a las condiciones reales de la competencia. Nuestros tiempos de entrenamiento tienen que ser de 3 minutos de combate por 1 minuto de descanso, ¿sí? Vamos a echar mano de la fuerza, de la rapidez, de todas las capacidades que trabajamos, de todos esos valores, vamos a echar fuerza para poderlos adaptar a la competencia. Y aquí viene algo muy interesante que pocos autores lo relacionan con el boxeo. Aquí viene algo muy interesantísimo y que Edgar es especialista en eso, aunque él no lo sabe, ¿verdad? La parte de los complementos y la parte de la hidratación. Ojo, por efecto de la pérdida de peso, nosotros hemos analizado que aproximadamente entre un 20, 25 hasta un 30% se pierde de rendimiento por cada kilo de peso corporal que se pierde por motivo del ajuste de peso un día o 2 días antes, ¿sí? Sin mencionar que muchos entrenadores no les dan de comer a los boxeadores ni les permiten tomar agua. Eso es un tremendo error. Y eso es muy común porque no se tiene la supervisión o la asesoría constante de los boxeadores. Primero, tenemos que establecer en qué división va a participar nuestro boxeador con mucho tiempo con anterioridad, ¿sí? Para eso tenemos que echar mano de una prueba que se llama porciento de grasa, una tablita que nos determine por la talla, por la edad, nos determine el peso ideal de competencia. Recordemos, el boxeo es un deporte muy complicado y es un deporte que no lo podemos comparar con ningún otro, ¿sí? Yo he visto boxeadores que de un día para otro bajan 3,5 kilos y dan un excelente rendimiento. Y he visto otros que se están muriendo por medio kilo y no lo dan, ¿sí? Entonces estamos en un extremo y en una tablita muy complicada. Pero si lo hacemos de una manera científica, de una manera metodológica, no tenemos tantas repercusiones, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un control de peso
con 1 mes y medio de anticipación y vamos estableciendo pérdida de peso por semana, que no va más allá de 500 gramos, ¿sí? Cuando llegamos a la pelea, perdón, cuando llegamos al entrenamiento público, tenemos un sobrepeso de 1 kilo, kilo y medio, ¿sí? Y empezamos a suministrar algunos complementos, algunos suplementos, y después, sin descuidar la ingesta ni la hidratación. Y después, un día antes, estamos con 1 kilo 200, 1 kilo de sobrepeso, sin ningún problema, por efecto de vivir, de dormir y de hacer el baño. Al otro día, tenemos ya un sobrepeso pre del pesaje de 300 gramos, 400 gramos, ¿sí? Una caminadita, una sudadita, y nos presentamos al pesaje así, en el límite. 200 gramos por debajo es estar en contra del rendimiento de nuestro atleta, ¿sí? Cada organismo se adapta diferente a esto. Esto es una sola orientación. Pero Edgar nos va a apoyar en esta parte tan delicada que son los complementos y los suplementos y nos va a ilustrar sobre la diferencia de este concepto. Adelante, Edgar. Claro que sí, profe. Pues bueno, aquí lo primero que hay que mencionar es que normalmente el entrenador lo que hace es quitar los hidratos de carbono y esto lo hace con la única finalidad de empezar un proceso muchas de las veces de deshidratación para poder dar la división de peso. Pero aquí empieza a haber una complicación a nivel fisiológico que si bien es cierto, no se puede vislumbrar porque no es algo que tú puedas ver o que sea tangible porque son procesos fisiológicos que pasan en el cuerpo, lo primero que vamos a empezar a atender, que es una parte que tiene que ver con la pérdida de agua a nivel dermis, que es lo que es entre el músculo y la piel, ese líquido va a empezar a utilizarse, que es el que normalmente usa el organismo para enfriar el cuerpo. Cuando tú sudas, la primera línea de defensa que tiene el cuerpo para enfriar el organismo es la sudoración. Esta, vamos a ponerlo así, que está regulada y es aceptada. Posteriormente, cuando empezamos con el declive de peso por medio de la deshidratación y de limitar la ingesta en cuanto a carbohidratos se refiere, lo siguiente va a ser empezar a tomar el agua que hay en el músculo. Y aquí viene algo bien interesante, profe. Cuando nosotros perdemos agua del músculo, lo primero que vamos a empezar a afectar es a 2 factores. La primera, la contracción muscular. Y esto lo que va a originar es que si yo no tengo una buena contracción muscular, una buena contracción intra e intermuscular, en donde se ve reflejado es en la fuerza. Entonces yo de manera indirecta, yo ya le estoy pegando y estoy tirando todo el trabajo que viene realizando durante 3 o 4 meses, por el simple hecho de considerar la deshidratación como medio para dar el peso. Tercera, si yo ya tomé el agua que hay de los músculos, posteriormente el organismo dice, bueno, yo no sé qué está pasando, pero yo necesito subsistir y necesito agua. Entonces voy a utilizar el agua que viene en la sangre. ¿Qué pasa aquí? Y aquí es donde muchos de los boxeadores, por lo menos aquí en México, están siempre en esa línea. La sangre se hace más espesa, más viscosa, suben los triglicéridos, sube la tensión arterial y ¿qué creen? Que si tú estuviste trabajando con la frecuencia cardíaca como medio para poder regular el entrenamiento, en el momento que tú alteras y quitas la sangre, disminuye el agua de la sangre, la tensión arterial aumenta y ¿qué crees? Que la frecuencia cardíaca que tú venías manejando ya se olvidó, ya se perdió. ¿Por qué? Porque entonces la sístole, que es el bombeo del corazón para poder llevar la sangre a las extremidades del cuerpo, se va a tener que esforzar más. Entonces, si tu boxeador estaba, pensemos, 60 pulsaciones por minuto en reposo, en ese momento, haber considerado la deshidratación, la frecuencia cardíaca en reposo va a estar entre 80 y 90. El parámetro de pulsaciones ya se elevó. Entonces, todo el trabajo que tú viniste haciendo de sistemas energéticos se está cayendo. Posteriormente, digo ya para concluir la idea, posteriormente, en la siguiente fase de la deshidratación es a nivel neural, que tiene que ver con el agua cefalorraquídeo. Como todos sabemos, el líquido cefalorraquídeo es el que amortigua. En el boxeo, la contusión es canasta básica. Entonces,
Si tú no tienes una buena hidratación, los golpes pueden ser totalmente dañinos a un nivel inclusive mortal. Y por último, es el celular. Es la deshidratación cuando ya afecta a nivel celular, ya no hay coordinación, ya hay espasmos, hay manifestación inclusive de motriz que afecta totalmente en el desempeño y sobre todo en la producción de energía. Recordemos que las células a nivel mitocondrial funcionan por medio de agua. Luego entonces todo lo que tú realizaste, tú mismo estás provocando que se caiga, que no haya un buen efecto residual y por ende que todo el trabajo que tú hiciste pues no se vea resultado. ¿Qué es lo que sí tengo yo que hacer? Considerar el peso del boxeador, empezar a trabajar sobre ese como un objetivo. Tú normalmente debes de pensar que cuando te acercas ya a tu prueba fundamental, debes de estar, como bien lo dice el profe, ya muy cerca o ya prácticamente en gramos para poder trabajar por medio, a lo mejor como un recurso nada más, como una herramienta a la deshidratación, pero sobre todo con la suplementación. Tú te tienes que ayudar mucho con la suplementación. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se regenera el músculo? Por medio de la proteína. Todo lo que tiene que ver con regeneración, con aumento de las miofibrillas, inclusive con adaptaciones, todo tiene que ver con proteína. Luego entonces la proteína tiene que ser considerada dentro de los parámetros de la alimentación del boxeador, independientemente de la categoría en la que él se encuentre. Posteriormente, hacer uso y cargas de creatina. Estábamos mencionando, profe, que uno de los trabajos que hacemos que tienen que ver con trabajos fosfagénicos de mucha intensidad, pues ahí está, ¿no? Los números lo dicen, del 0 al 6 se pierde un fósforo, del 0 al 6 se pierde un fósforo, se convierte en fosfocreatina. Entonces, para yo poder tener esos parámetros de rendimiento, para volver a resintetizar esos sistemas energéticos, voy a tener que hacer uso de la suplementación para decirle al organismo, no nada más necesito un estímulo o 2 o 3, sino necesito varios, y esto tiene que ir acompañado de una suplementación. La creatina es uno de los que se debe de considerar y debe de regularse mucho para no también generar una hipertrofia. Yo creo que ese es un tema bien importante que tú manejas muy bien, profe. Hay que también inclusive nosotros regular la hipertrofia porque esta también es densa y también puede afectar en la división del peso, profe. Es mi aportación. Así es, ¿no? Perfecto, muy claro, muy claro, ¿no? Ahí me llama la atención una situación. Al caer en estado de deshidratación es algo muy peligroso para el atleta, porque yo he detectado entrenadores que lo que menos les apura es el atleta. Ellos ya comieron, ya le entraron al agua y otras cosas, y el boxeador por allá está abandonado, sin saber qué hacer, sin saber qué comer, sin saber cómo recuperarse. Sí, porque ya pasamos el peso, pero aquí viene algo también muy importante, que es la recuperación post-pesaje. ¿Sí? Efectivamente, la ingesta de proteína de buena calidad, ¿sí? Junto con creatina, nos va a propiciar una mejor recuperación, ¿sí? Alimentos que no tengan problemas digestivos, ¿sí? Y que a veces los mismos empresarios o el mismo medio propicia que, aparte de que te contrataron en una división que no te correspondía, propician que comas cosas indebidas, porque ya te dieron tus boletitos para que comas en el hotel, ¿no? Tanto en el boxeo olímpico como en el boxeo profesional. Aquí la intención es tratar de cuidar al boxeador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que primero aprendamos estos conocimientos para propiciar una mejor recuperación de nuestro boxeador, que nos garantice que el boxeador va a tener una rehidratación adecuada, una ganancia de peso adecuado, ¿sí? Y que además dentro del combate pueda tener acciones de ataque y contraataque de una manera eficiente. Efectivamente, por la aparición del cansancio tenemos una disminución en la capacidad de reacción, tanto simple como compleja. Efectivamente, tenemos con una mala recuperación un aumento de peso desproporcional,
Ahora la nueva regla que implementó el Consejo Mundial de Boxeo, una regla que yo la veo muy buena, que no te permiten recuperarte más de 4 kilos, a mí me parece excelente, pero hay que hacer estudios que determinen cuánto se va a recuperar el welter y cuánto se va a recuperar el mosca, ¿verdad? O el peso completo, pero vamos por buen camino, vamos haciendo aportaciones que redunden en una mejor recuperación del boxeador y por consecuencia menor riesgo, ¿sí? Una vez que nuestro deportista ya dio el peso, hay que propiciarle una ingesta adecuada de proteína, de creatina, y además de electrolitos, ¿no? Recordemos que casi siempre tenemos los últimos gramos o el último kilito por deshidratación, ¿sí? Es muy recomendable, yo utilizo mucho los sueros comerciales, ¿sí? O preparamos alguna bebida energética por ahí considerando todos los aspectos, ¿no? Alimentos hipocalóricos, ¿sí? Una alimentación muy cercana a lo que cotidianamente hizo en la etapa de transformación, ¿sí? No podemos darle a un deportista alimentos, no debemos, alimentos a los cuales no está acostumbrado, ¿no? El clásico, ya diste el pesaje y te llevo a los mariscos, espérate, ¿por qué mariscos, no? Ni siquiera sabemos el por qué, pero los queremos llevar porque tradicionalmente lo hicieron con nosotros cuando fuimos boxeadores. No podemos darles de comer grandes cantidades de café, que lo único que van a hacer, van a poner en un estado de alteración a nuestro deportista. Hay que hacerlo apoyados en la ciencia. Hay que hacerlo de una manera responsable para que nuestro boxeador tenga una ganancia buena de peso, tenga un buen desempeño durante el combate y sobre todo que esté muy alejado de los accidentes. Efectivamente, el líquido encefalorraquídeo a veces se vuelve espeso. ¿Sí estoy en lo correcto, Edgar? Sí, es correcto, se pierde, más te bien pierdes aumenta la capacidad densidad de amortiguación. Exactamente. ¿Sí? Ahora quiero que hagamos una reflexión. Ahora entendamos qué es lo que pasa en los accidentes de boxeo. ¿Por qué? Porque hay atrás de esos accidentes una omisión de todo lo que nosotros hemos platicado en este momento y que si lo elevamos a un plano jurídico puede ser motivo de demandas, puede ser motivo de cárcel, porque un entrenador calificado, un entrenador certificado, por obligación, debe manejar todos estos conceptos en beneficio de la salud de su pupilo, ¿sí? Yo lo digo con mucho respeto, pero también lo digo de una forma muy directa, porque esto no puede seguir pasando. Los accidentes, realmente está la interrogante, ¿fueron accidentes o fueron cosas de comisión por omisión? Porque debías saberlo y no lo hiciste, ¿sí? Evitemos las deshidrataciones profundas, ¿sí? Ya sabemos las consecuencias, evitemos que la calefacción del carro, evitemos, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Y apoyémonos más en la literatura, en los libros, en los estudios comprobados, estudios científicos. Ayudémonos entre nosotros a intercambiar. Yo he detectado que una de las formas más agradables de aprender y de poner en práctica todo lo del boxeo es precisamente compartiendo, ¿no? Yo agradezco mucho a los entrenadores que tuvieron a bien confiar en mí y compartir su experiencia, compartir sus conocimientos. Unos ya no están con nosotros, otros siguen estando. Yo sigo aprendiendo de todos los intercambios, de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos cotidianamente, sigo documentando cosas. Lo que sí es imperdonable es que tú, entrenador profesional, tú, entrenador olímpico, no agarres un libro. Eso es imperdonable. Hay que documentarse, hay que aprender y poner en práctica todo lo que hemos estado analizando, ¿sí? De nada sirve que te pongas el libro abajo del brazo, lo lleves a tu gimnasio y digas, sí, ya aprendí, y no lo pongas en práctica, ¿sí? Muy bien. Un curso, una capacitación de excelencia, como todas las que das, Edgar. Te felicito, manejas muy bien los temas. Yo espero que las personas que tengan a bien escucharnos y compartir con nosotros también tengan esa inquietud de seguir aprendiendo, de estudiar de una manera profunda todo lo que es el entrenamiento deportivo, todo lo que es la técnica, todo lo que es la táctica, y que nos volvamos más analíticos, pero que nos volvamos
más curiosos, que nos metamos a entender qué es lo que pasa dentro del organismo por efecto del entrenamiento, qué es lo que pasa por la mente de un boxeador por efecto de la competencia, ¿sí? Y cómo podemos favorecer un correcto desarrollo de una competencia, minimizando los riesgos que conlleva esta, ¿sí? El boxeo, lo vuelvo a repetir, es un deporte que no se compara con ninguno, deja secuelas, ¿sí? Si se practica de una manera irresponsable. Como todos los deportes de combate, de contacto, tiene grandes riesgos. Hagamos que esos riesgos sean lo menos, que sean lo más insignificantes, aplicando modelos de entrenamiento adecuados, sobre todo modelos humanos. Yo he visto chavos a punto del desmayo por cargas indiscriminadas de trabajo que lo único que hacen es afectar su salud. He visto entrenadores muy capaces, como todos los que nos están viendo, que tienen interés, se documentan, aplican esta serie de conocimientos. He visto entrenadores ya muy longevos, renuentes al conocimiento científico, otros no tanto, otros que realmente nos han dicho, profe, ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué si tuve un campeón mundial no puedo tener 50, ¿sí? Si lo hacemos de una manera organizada, el entrenamiento, si lo hacemos de una manera humana, si lo hacemos de una manera profesional, atendiendo a todas las características de la competencia, seguramente vamos a tener mejores atletas y seguramente vamos a tener muchos campeones del mundo y seguramente vamos a sentirnos orgullosos de nuestra profesión, que es un punto muy importante que debemos de tratar en otro tema, la dignificación del entrenador deportivo de boxeo. Señores, los invito a seguir capacitándote, a seguir capacitándose, los invito a seguir nuestras redes sociales, los invito a apoyar a gente nueva, a gente entusiasta como Edgar. Edgar, quiero comentarles que lo conocí ya hace tiempo y me llena de orgullo saber que hoy es un licenciado y que además está aportando su granito de arena a la capacitación aquí en el gremio, ¿sí? Felicidades, Edgar, nunca cambies, hay que seguir aportando, seguir apoyando a todo aquel que pregunta y sobre todo hay que seguir cuidando a nuestros deportistas. Tenemos grandes proyectos, les adelanto uno muy pequeño, pero quizás sea el más importante para este año, ¿sí? Queremos hacer una capacitación, y lo digo, ojalá lo podamos compartir todos para que llegue a quien tenga que llegar y nos abran las puertas. Una capacitación que dure jueves, viernes, sábado y domingo con sesiones de entrenamiento en el Centro Ceremonial Otomí, con una selección de deportistas para que podamos entrenar 2 sesiones de entrenamiento, tanto la matutina como la vespertina, donde podamos enseñarlos a planificar, a establecer los objetivos por sesión de entrenamiento, a monitorear la frecuencia cardíaca, pero más importante, a cuidar a nuestros boxeadores. Iniciamos las gestiones, hay muy buena disposición, queremos que toda la República Mexicana asista a este gran encuentro de entrenadores de boxeo de la República Mexicana y por qué no pensarlo también en internacional. Yo estoy seguro que lo podemos lograr si todos ponemos nuestro granito de arena con ponentes en las diferentes áreas, en las diferentes áreas de la preparación del boxeador, ¿sí? Especialistas de una fama muy importante, entrenadores también importantes, pero sobre todo que vayan ustedes, gente que quiere aprender, gente que quiere salir adelante, gente que quiere distinguirse, destacar en esta tan difícil y tan cerrada disciplina. E invito a todos a que lo difundamos, a que luchemos por que se haga. Es un curso que de entrada tiene que ser gratis, ¿sí? Porque la capacitación en México es una obligación de todos aquellos que nos contratan, para todos los que trabajan para el gobierno, ¿sí? Y es también una obligación del Estado, ¿sí? Entonces vamos a tocar las puertas adecuadas para que todos los que quieran participar, atendiendo al número de espacios que vamos a solicitar o a llenar las villas, pueda llegar a través de sus institutos del deporte, pero ojo, aquí no entran las asociaciones,
Aquí entran entrenadores como ustedes que tienen ganas de aprender y que además aportar a sus estados. Entonces vamos a lograr que a través de los institutos nos paguen avión, hospedaje y alimentos, ¿sí? Nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr porque lo vamos a lograr. Somos muy entusiastas, además tenemos el derecho como mexicanos a la superación, ¿sí? Y si es necesario hablar con el mismo presidente de la República, lo vamos a hacer sin ningún problema, ¿eh? Y si es necesario ir a los estados de la República a hablar con sus directores, lo hacemos sin ningún problema, pero tenemos que lograrlo. Tenemos que buscar que cada deportista tenga un entrenador certificado, un entrenador capacitado. Los invito y difúndanlo, echémosle ganas, vamos a seguir capacitándonos. ¿Algo que agregar, Edgar? ¿Tienes alguna pregunta por ahí que te hayan hecho? Sí, lo que estoy ahorita aquí checando. Dame un segundo, profe. Tenemos una preguntita. A ver, tenemos... Guadalupe dice saludos desde Tecámac. Había una pregunta acerca de la preparación. A ver, permítame. En realidad no se dejan de prepararse. Aquí comenta Eric Ruiz que si la gelatina es buena para el boxeador. Bueno, pues no, tampoco. La gelatina lo que es básicamente es agua con azúcar. Podrías utilizarla nada más como un placebo para cuando de repente tienes una dieta rigurosa y ocupa un poquito ahí de glucógeno, pues te pudiera ayudar, pero realmente no te afectaría considerarla. Dice, saludos. Dice, la importancia del rendimiento glucolítico antes de la pelea y la importancia de estar en los niveles óptimos para la pelea. Bueno, presumo ahí que es una afirmación. Tenemos educación física. No, pues parece ser pregunta. Ejemplo de entrenamiento personalizado de un mosca contra un peso completo, profe, dice ahí Miguel Tarqui. Ejemplo de un entrenamiento personalizado. Bueno, de entrada tendríamos que hacerle pruebas para ver cómo vamos a entrenar al completo y cómo vamos a entrenar al mosca, ¿sí? Yo estoy muy dado a primero analizar la parte técnica de los boxeadores. Primero quiero ver si los golpes fundamentales del boxeo los ejecutan con técnica o sin técnica y empezamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué le doy prioridad a eso? Porque la preparación física general, pues esa se la damos, eso no tengo yo ningún problema para entrenar a un muchacho que no tenga una forma física adecuada, ¿verdad? Se la damos, pero la parte, sobre todo ya en chamacos de más de 18 años, la parte técnica, cuando tienen un error motriz, un gesto motriz inadecuado, es muy complicado cambiarles ese gesto motriz, sin embargo lo logramos, lo logramos. Ese sería el ejemplo así de un entrenamiento personalizado, analizar desde el punto de vista técnico cuáles son las necesidades de cada boxeador en cuanto a la técnica y trabajamos con cada uno de ellos en sesiones de entrenamiento específicas. Podemos ahí abundar un poquito. En la parte de calentamiento todos pueden entrenar, el calentamiento lo podemos hacer inclusive con el campeón del mundo, ¿sí? La parte general y especial del entrenamiento, ahí empezamos a dividirlos y los objetivos de la parte principal nos dedicamos específicamente al boxeador que vamos a atender sin descuidar a la orientación de los boxeadores que van a aprender o que simplemente no van a competir en ese momento, ¿sí? Y en la parte final, en la parte de relajación, bueno, podemos trabajar todos los mismos conceptos entre todos y a lo mejor meter ahí un poquito de estiramientos dependiendo del objetivo que cumplimos en la parte principal del entrenamiento. Todo esto lo vamos a ver en el encuentro que vamos a hacer, para que quede perfectamente claro, y de ahí todos tienen que salir siendo especialistas del boxeo, como instructores y como entrenadores. Por ahí le mando saludos al profesor Carlos Bondojo. Carlos, créeme que es un orgullo ser parte de la familia UMBE y ser parte del Consejo Mundial de Boxeo, sobre todo porque estamos compartiendo, sobre todo porque estamos llegando a cada día a mayor número de entrenadores, de deportistas, de todas aquellas gentes que intervienen en el proceso de la preparación, desarrollo y post-competencia. Con eso abarco todos.
Carlos, un abrazo. Es todo un orgullo ser de parte de ustedes. Bueno, ¿sí me escuchan? Claro. Bueno, el orgullo es para mí, Pablo, Edgar, de verdad no tengo con qué agradecerles estos detalles, esta motivación, este complemento y esa programación para que la gente sea de excelencia. Nosotros tenemos que empezar a educar y a reeducar a la gente si queremos buscar algo. El licenciado Mauricio Sulaimán Saldívar, el presidente del Consejo Mundial de Box, y yo llegamos a una charla, queremos hacer una Copa Mundial de Boxeo. Una Copa Mundial de Boxeo donde tenga que ver muchas cosas, tanto para los entrenadores como para los atletas. Imagínense, visualicen como una Copa del Mundo de fútbol, pero de boxeo amateur. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer los modelos de participación, de entrenamiento, de capacitaciones, para que la gente que tengamos en los momentos en una Copa Mundial sea gente de excelencia. Tenemos que quitarle a la gente el pensamiento de que el boxeo solamente es para los pobres, para la gente de abajo. Un chico como Edgar, me llena de orgullo saber que un joven que le gusta el deporte, aparte se mete como licenciado y está buscando cómo poder ayudar a sus semejantes, cómo poder llevar capacitaciones, cómo poder traer un modelo nuevo para que la gente se desarrolle. Eso es aplaudible. Tener a Pablo Romero, una persona con alta capacidad, y podemos involucrar también a nuestro profesor, Rodrigo Damián Merlo, al doctor Ábalos, al doctor Alfredo Villasana y Alex Arteaga. Y si empezamos a hacer un modelo, empezamos a hacer un grupo silencioso, un grupo de capacitores, que podamos hacer un nuevo modelo de lo que buscamos en el boxeo. Nosotros debemos de conducirnos de excelencia para tener cosas exitosas. De verdad, yo se los agradezco a todos y cada uno de ustedes que se permiten hasta tener un tiempo para poderse capacitar, porque a mucha gente les da esta flojera. De verdad, esto es aplaudible. Se lo estoy comentando al licenciado Mauricio Sulaimán, que este curso es un éxito. Nosotros no damos pláticas de boxeo. Nosotros damos cursos de capacitación. Para platicar, agarro el teléfono y platico con cualquiera de ustedes. Todas nuestras pláticas, nuestros cursos que tengamos que ver en un aula, como ahorita en el Zoom del licenciado Edgar García, tiene que llevarnos un crecimiento y un nuevo conocimiento. De verdad, hoy les aprendí mucho, Edgar, les aprendí mucho, Pablo. Voy a hacer un llamado a toda la gente para que empiece a descargar la aplicación Zoom y verán que vamos a hacer cosas maravillosas, ver a tanta gente conectada y que fue de momento, pero las cosas las vamos a planificar mejor y se los prometo, vamos a llegar. Yo no sé si esta aplicación pueda tener 500 personas adentro de una aula, no sé, Edgar, a ver, coméntame. Sí, creo que sí, nada más tengo yo que verificar los alcances, pero de hecho esta aplicación sí tiene, es un aula y se pueden conectar, creo que hasta, yo tenía entendido que hasta 100 personas, pero lo voy a verificar para darle el dato correcto, profesor. Pues yo te prometo que en la próxima reunión que tengamos vamos a romper esa cifra. Okay. La vamos a despedazar porque yo se los prometo. Y muchas gracias nuevamente, Edgar, muchas gracias, Pablo Romero, y muchas gracias a todos los que se dieron la oportunidad de tener un crecimiento más. Quiero hacer un comentario antes de que todos se vayan, con respecto a la aplicación, por ahí, profesor Carlos Bondojo, es mejor la aplicación de Meet de Google, porque te permite hasta 250 participantes. Yo la estoy utilizando en una plataforma de la escuela que estoy dando clase, y la verdad es de que parece ser que viene mucho mejor y viene más protegida con respecto a todos los usuarios que están ahí. Se las recomiendo, chéquenla. ¿Cómo se llama? ¿La puedes deletrear? Sí, se llama M-E-T de Tito, y es de Google. Okay. Es muy fácil descargarla. Okay. ¿La checamos, Edgar? ¿La checamos, Pablo? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Porque vamos a romper récord, ¿eh? Si una vez el señor licenciado Pablo Romero
los tuvo con el señor Pepe Mora, el bien encomiendo de tener la confianza en nosotros y juntar 800 entrenadores en el Teatro del Pueblo, ¿verdad, Pablo Romero? Alcaldía Álvaro Obregón. 800 entrenadores de diferentes partes de México. Se los prometo que vamos a romper ese récord. Vamos por ese récord, ¿sale? Ok. Creo que sí. Ahora sí, Edgar, muy bien, unas palabras. compañeros. Pues yo quiero agradecer, antes que pase cualquier otra cosa, agradecer la oportunidad al licenciado Pablo Romero por haberme considerado, al licenciado, al profesor Carlos Bondojo también por la confianza de que, bueno, pues a lo mejor sin conocerme y no saber sobre mi desempeño, me dio toda la apertura, me dio toda la credibilidad para poder representar ahorita este curso junto con Pablo Romero. La verdad estoy muy contento y estoy en la mejor disposición para poder hacer cosas más grandes. Y pues nada, pues muy entusiasmado por pertenecer ya a UNVE. Pues yo les voy a prometer, Edgar, Pablo, que voy a hablar con el licenciado Mauricio Sulaimán para que hagamos una carpeta de gente importante. Sí, Pablo Romero, como lo dices, tiene la visión exacta y vamos a hacer un grupo de capacitadores para la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo. Cuente conmigo al 100%. Muy bien, pues vamos a cerrar el tema con la frase: el boxeo de frente al futuro. Un abrazo para todos. Felicidades, cuídense, cuiden a su familia y cuiden también a la mía. Pablito, ¿ya viste que ya le agregué algo más a tu frase? ¿No? ¿Cuál? El boxeo de frente al futuro con acciones de desarrollo, de crecimiento y desarrollo. El boxeo de frente al futuro con acciones de crecimiento y desarrollo para todos. Muy bien, pues ahí le seguimos dando. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ahí andaba Mike Miranda. Chau. Desde Argentina, los mejores saludos.